Cordial saludo. A continuación vamos a relatar acerca de la historia de la psicología social. Este trabajo va a ser presentado por María Fernanda Berrío Conde, Luisa Daniela Ávila Vargas y quienes habla María Camila Cero Pedraza. En primer lugar, vamos a dar cuenta de qué es lo que significa la psicología social. Entendemos que esta rama de la psicología se encarga de investigar las distintas organizaciones sociales, intentando extraer patrones de conducta de las personas que conforman el grupo, sus roles y el conjunto de las situaciones que modulan su comportamiento. Además, esta rama de la psicología estudia cómo funcionamos dentro de la sociedad y cómo es que llevamos a cabo las relaciones interaccionales los unos con los otros. A continuación explicaremos acerca de cómo fue la psicología social, cómo surgió y cómo se desarrolló desde su inicio hasta la actualidad. Como primera etapa tenemos la sociedad como un todo. Entendemos que la psicología social inicia su desarrollo alrededor del siglo XIX en Estados Unidos y tiene tres importantes precursores, los cuales son Durkheim, Freud y Max Weber en la época. Emil Durkheim hablaba sobre la existencia de una conciencia colectiva que no puede ser entendida como conciencia individual, es decir, que esta conciencia surgía dentro de la sociedad. Sigmund Freud sostenía que el vínculo social se encontraba por los lazos afectivos y los procesos de identificación colectiva dentro de una sociedad también. Max Weber sugirió que lo que nos mantenía unidos era la ideología que teníamos dentro de nuestra sociedad, que a partir de esta los intereses se convertían en valores y en objetivos concretos. Como segunda etapa tenemos la americanización de la psicología. Recibe este nombre ya que termina de moverse por Europa y continúa en Estados Unidos sus estudios. Hay una modificación en la creencia de qué es lo que nos une y surge el cuestionamiento de cómo es que un individuo se entrega de manera armoniosa a este orden social. Entonces, ¿cómo es que cada uno de los individuos nos integramos individualmente dentro de un proceso colectivo, es decir, desde un proceso social? Corresponde a dos problemáticas del contexto estadounidense de la época. Habían dos problemáticas en ese entonces. La primera era la creciente inmigración y la necesidad de integrar a las personas en un esquema de valores e interacciones determinado. Y la segunda, las exigencias del auge del capitalismo industrial, que fue lo que marcó la época. A inicios de la década de 1885, Wundt demostró cierto interés en las costumbres. Por lo mismo se centró como en el estudio de la vida histórica de los pueblos. Wundt tenía una gran importancia de demostrar y diferenciar esta psicología de los pueblos de la etnología, el cual estudia el origen de los pueblos, sus cualidades y su expansión. Wundt ha publicado o publicó un libro llamado Elementos de la psicología de los pueblos, en el cual desarrolla la identidad de distintos pueblos y cómo éste podría influir en el desarrollo de los diferentes comportamientos sociales que hay. En 1908, el autor William McDougall también publicó un libro llamado Introduction to Social Psychology, en donde retoma también un interés particular en cómo se relacionan las emociones y los instintos dentro de las diferentes interacciones sociales que hay en múltiples o diferentes grupos humanos. En 1934 también se realizó otra publicación del libro llamado Espíritu, Persona y Sociedad, realizado por George. Mm, Él se centra más que todo como o hace ver importante y necesario vincular la experiencia del individuo más la relación con lo grupal, como para poder llegar a dar una explicación de los fenómenos sociales. En esta época, la madurez que está en 1935, entre 1945, inicia esa búsqueda de explicaciones sobre los fenómenos sociales que estaban atravesando en esa época
el mundo, como eran las guerras, las migraciones y el desarrollo industrial. Cherif tuvo un gran impacto en la psicología social. Mm, Él se basó más que todo como en las áreas de normas sociales y percepción. De ahí parte la tesis que fue publicada en 1935 sobre las relaciones de grupos, sus investigaciones sobre grupos de referencia, juicio social, comunicación y formación de actitudes. Este enfoque de la psicología social que él realizó fue tan rigurosa y experimental y centrado y ha sido centrado en el aquí y en el ahora de su época. Kurt Lewin, mm, en su libro Teoría del campo y experimentación, describe la clave para el desarrollo de la disciplina del interaccionismo. Además de esto, el psicólogo ha establecido varios tipos de conflictos en la sociedad, que es atracción-atracción, rechazo y rechazo, atracción, rechazo y frustración y conflicto. Expansión, 1946-1969. Aquí ocurrió el efecto de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de explicar los comportamientos producidos en esta época. También se cuestionan cómo una persona es capaz de llegar a realizar comportamientos dañinos y o inhumanos a un semejante. También en esta época buscaban señalar y penalizar los vejámenes y violaciones a los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Stanley Milgram en 1963 realizó un experimento en el cual involucraban a varios participantes, pero esos participantes no sabían o no tenían el conocimiento de que estaban en, en ese experimento. Y a través de la aplicación de la obediencia, estos le dan una descarga eléctrica como respuesta a órdenes verbales. Este psicólogo pudo concluir en este experimento que con este acto les permite reconocer el poder de la autoridad y de la obediencia dentro del campo de la psicología social. El psicólogo Philip Zimbardo mm, comenzó a hacer una investigación en una cárcel, donde quería investigar la influencia de los roles sociales dentro de los comportamientos en este grupo de personas que estaban ahí encerrados. Aquí él pudo observar que en ese trabajo le, le permitió conocer y entender que tanto el contexto como los roles sociales influyen en el comportamiento social del sujeto. Crisis y revelación en el año 1970 a la actualidad. A partir de este año se presentan tres momentos importantes. Uno, el rol del psicólogo social, la aplicación de su conocimiento y dónde se desarrolla la información psicosocial. Dos, se divide la psicología social en dos grandes escuelas, una llamada psicología social sociológica y otra llamada psicología social psicológica. Y por último está la expansión de la psicología social a países como Australia, África y América y Latinoamérica, entre otros países más. En la década de 1980 se construye un principio teórico, el cual busca apoyar al psicólogo social comunitario y dentro de estos examina cómo las comunidades pueden afrontar los diferentes problemas locales. En la década de 1990 se conoce por la colaboración de los enfoques como la sociología, el trabajo social y el de la antropología. También por sus intervenciones en las problemáticas que afectan la comunidad
como la pobreza, el medio ambiente y la falta de aplicación de los derechos humanos. En el año 2000, la psicología social comunitaria se centra en la fomentación de la justicia social y los derechos humanos, añadiendo los avances tecnológicos y las redes sociales para la producción del cambio social. En el año 2010, la psicología social comunitaria se centra en la diversidad cultural y la interculturalidad de las intervenciones comunitarias. Además, buscan alianzas entre las organizaciones comunitarias, las instituciones académicas y los gobiernos municipales. En la actualidad se tiene como expectativa de la psicología social comunitaria que siga el desarrollo en respuestas a los desafíos que se presenten en las comunidades, tales como la desigualdad, el cuidado del medio ambiente y la salud mental, entre otros. Muchas gracias.